tal? Buenas noches, Pastor Reinaldo Rodríguez, la pastora Linda, la pastora Patti. Buenas noches. Pues compartiendo el mensaje de hoy jueves al Centro de Vida Internacional, nuestra iglesia, nuestra casa, pero también a todas las personas o ministerios que puedan ver, escuchar y pues alimentarse de la palabra de Dios, que hoy vendrá de una manera especial a hacernos entender muchas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Usted sabe que se hablaban profecías, se decían y la gente pensaba así como que, sí, sucederá algún día o allá con mis bisnietos o tataranietos, pero el tiempo nos ha alcanzado y estamos viviendo cosas que fueron profetizadas, pero también cómo fue profetizado el poder de Dios sobre nosotros. ¿Sabes? Hay una parte en la Escritura donde dice que las plagas tocaban a los egipcios, dice, pero en la casa de los hijos de Dios no sucedían estas cosas por una razón, y dice la Escritura muy clara, porque Dios hace diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel, los hijos de Dios que somos nosotros. Entonces, este tiempo de estar en casa es un tiempo de oportunidades, ¿sabes? Es regresar nuevamente, como dice la palabra, que volvamos a las sendas antiguas, a los caminos del consejo, a lo que hacían antes los abuelos, los bisabuelos, nuestros antepasados. En el principio de la Escritura, el volver al primer amor, el hacer las cosas que dejamos de hacer durante mucho tiempo, y pues vemos que es realmente una bendición en medio de la crisis, en medio del problema de este virus, de esta pandemia que estamos viviendo en el mundo. Pues es también un tiempo de oportunidades para poder estar en casa. Sabes que la casa, el hogar está en el corazón de Dios desde el principio de la creación, desde los mandamientos de el Señor a Moisés, cuando estuvieron en el tiempo de las plagas. La primera indicación que Dios dio a Moisés: dile a mi pueblo que estén en sus casas, porque todo lo que viene al mundo, a Egipto, es algo terrible, pero por la dureza del corazón del faraón, pero que ellos sean guardados. Cuando hubo tinieblas en todo Egipto, en la casa de los hijos de Dios había luz. Cuando estaba el granizo y el fuego matando el ganado, matando todos, ellos estaban bien en sus casas y sus ganados, sus animalitos eran guardados, cuidados, sus plantíos, etcétera. Hay una diferencia, pero había un propósito de estar en la casa. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a la pastora Patti, a Linda, para que les den un saludo y una breve introducción de lo que estamos platicando. Bueno, pues es un gusto, amada iglesia, estar nuevamente con ustedes. Es el tiempo de aprender de la palabra de Dios en casa, ¿verdad? Dios nos ha dado un liderazgo para el papá, cuando no está el papá, la mamá, y de deleitarnos en la palabra de día y de noche. Es algo que está instituido en la palabra de Dios. El Señor ama a las familias, pero también es bien importante escudriñar la palabra de Dios, deleitarnos y aprender. Y esa parte de que es un estatuto, un mandato de que lo hagamos, como dijo la palabra de Dios en Josué, que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tengan ese ánimo, tengan ese gozo, tengan esa paz de hacerlo, y vamos a ver cosas grandes en nuestros hogares. Pastora Linda. Sí, pues me da mucho gusto volverles a saludar. Es un nuevo tiempo, es un tiempo en el cual el Señor va a bendecirnos grandemente, y como lo dicen los pastores, es un tiempo para aprender la palabra de Dios en familia, donde realmente para la sociedad dicen que es el núcleo más importante, y claro que sí, para Dios es un núcleo muy importante la familia. Así es que qué mejor ser preparados y equipados en la familia. Me gustaría leer un texto en Éxodo 12:20 para fundamentar
un poco lo que estamos platicando. 12:21 dice así: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa, ¿sí?, hasta la mañana. Dice, ninguno de vosotros salga de sus casas. Ha de ser una indicación muy clara. Me imagino a alguien que pudiera haber desafiado, no sucedió, pero que alguien que dijera: no, yo tengo mucha fe, yo puedo salir, está el granizo con fuego, voy a salir en medio de las plazas de Egipto porque tengo fe. ¿Qué pasaría con esa persona? Seguramente el granizo la hubiera matado. No era para ella el granizo, pero la desobediencia a Dios, a las indicaciones de Dios, pues a la autoridad espiritual que era Moisés, abre puertas a que entonces, aunque sea hijo de Dios y abre puertas, el enemigo se va a enseñorear. Por eso les digo, no salgan de sus casas cuando esté toda esta situación de las plagas. Gracias a Dios que creo que el mundo está reaccionando, hay oración en todos lados, en todas las naciones. Muchos presidentes y reyes están diciendo solamente Dios nos puede salvar, reconociendo, y eso es muy bueno. Entonces, no es bueno, es magnífico que esté sucediendo esto. Dice entonces, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Pero cuando vea la sangre en el dintel y en las 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. O sea, Dios mismo se atravesará o se atravesaría para que el heridor, el que pues desataba las plagas y la maldición, no tocara la casa de los israelitas, ¿sí? Esto era con la sangre, viendo la sangre del cordero. Pues no era otra cosa que profetizar que a través de la sangre de un cordero, a través del sacrificio de un cordero, y esa sangre puesta en nuestras vidas, en nuestras casas, Dios no iba a dejar pasar al heridor ni a la muerte. Sí, sí. Que significa, no estaremos en la muerte eterna. Hay vida. Hay una eternidad con Dios o hay una eternidad sin Dios, lo crea o no lo crea. Sí. Hay mucha gente que no creía que iba a pasar esto, ya se está viviendo. Lo crea o no lo crea, vamos a dar cuentas al Señor, al Creador. Pero sabes, aquellos que hicimos el pacto con la sangre preciosa de Jesús, aquellos que reconocimos al Cordero de Dios, aquellos que hicimos ese pacto eterno, dice el heridor, no te tocará. Por eso fuimos obedientes desde las primeras indicaciones a la autoridad. Nos hablaron y nos dijeron: cierren las iglesias, resguárdense en sus casas. Si ustedes se dan cuenta, pues estamos en mi casa, que es casa de ustedes. Es una casa que Dios nos permitió construir a mi esposa y a mí, aún antes de ser pastores. Una casa modesta, pero llena del amor de Dios y del poder de Dios, porque aquí habita el Señor en esta casa. Así es. Amén. Entonces mi casa y yo servimos al Señor, pero eran resguardados para que el heridor, dice, Jehová se va a poner entre el heridor y la gente, y entre esa casa, ¿sí? El verso 23, se los voy a repetir porque la pastora Patti la vi así como que volteó a la Biblia diciendo, me llamó la atención ese versículo. Dije, qué hermoso es nuestro Dios, que se va a poner en medio. Aquí dice bien claro, en el 23, 12:23, dice, y no dejará Jehová, dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Wow. Y ve nada más el poder y el amor de Dios y la misericordia de Dios para guardarnos, pero siendo obedientes. ¿En dónde nos están diciendo que estemos? En nuestras casas. Ahora, no puedes decir que tú en tu casa, ay, qué aburrido, no se termina qué hacer, qué vamos a comer mañana. No, ¿sabes qué? Deja todo el afán.
y dedícale al Señor el tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche. Es bien importante amar a Dios, tomarnos de su mano, saber que Él nos guarda, que Él está en medio, en la puerta, para no dejar entrar al heridor. Y sabes que, hablando el pastor de la oración, de estar orando, quiero recordarles que empezamos ayer miércoles, jueves y viernes la oración por 72 horas, oración y ayuno, el ayuno que tú gustes hacer, el tiempo que tomes en el día de estas 72 horas para estar orando en contra de esta pandemia y para clamar por la misericordia de Dios en todos los países del mundo. Entonces, si no lo sabías, hoy te invito a que tomemos ese tiempo. Dice, orad sin cesar. Tenemos que hacerlo en cada momento, que no dejemos que el heridor también venga a meternos tristeza, angustia, soledad, todo eso lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos levantamos con la bendición, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y también sabemos que su reino está establecido en nuestros hogares, y el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Qué promesa, pastora Linda, tan tremenda, que donde aquí nos dice en Éxodo capítulo 12, verso 23, que el mismo Dios se iba a poner entre la casa y el heridor, diciéndole, aquí hay una señal de la sangre del Cordero, no puedes tocar esta casa. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues la verdad es que uno se siente confiado, sí, porque la palabra de Dios nos dice que el que quiera agradar a Dios necesita la fe. Y esta palabra es una promesa tan enorme que cuando tú confías, porque a veces la gente dice es que hasta no ver, no creer, pero para poder nosotros ver tenemos que creer. Y creer que el Señor va a estar protegiéndonos, Él va a estar peleando por nosotros. Si tú haz tu parte, tú haz las indicaciones que nos han dicho, efectivamente tenemos que tomar más conciencia, pero no dejes ni abras puerta al temor, porque si Dios ya está prometiendo aquí que Él nos va a defender, entonces ya la tenemos, es una batalla ganada. Amén. Es una batalla ganada, obediencia, y el Señor nos va a dar la victoria. Sí, y bueno, dice el verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Amén. O sea, es un pacto para siempre. Wow. Pero es una enseñanza que nosotros debemos de pasar de generación en generación. Amén. ¿Sabes? Estamos en la semana de Pascua. Ay, y pues, digo, la mayoría de gente corría a las representaciones, a los templos, a las iglesias, a hacer las reuniones y todo eso está bien, yo no digo que está mal, pero lo bíblico, lo medular dice que la Pascua hará en las casas. Entonces hoy vamos a tener una oportunidad sensacional, porque ya con esta revelación, con esta manera de habernoslos explicado el Espíritu Santo, lo vamos a hacer con más perdón, con más conciencia. Sí. Bueno, perdón, estamos en vivo y siempre ahí hay un poco la gastritis, no me vaya a pensar que le vaya yo a salpicar algo. Pero dice que fue en las casas, ¿sabes? No fue en ningún templo, no fue en ninguna sinagoga, no fue en los patios de los dioses de Faraón. El Señor dice, vayan y háganlo en casa. O sea, el domingo vamos a tener la Pascua o la Cena del Señor. Así es que a todos quiero que en sus mesas les voy a invitar. Queremos que con sus familias ustedes tengan pan, galletitas si se puede, sin levadura, si no, pan integral, pedacitos, y que tenga jugo de uva, que es la vid, y que pueda tener vasos o copas, lo que usted quiera, y vamos a estar hablando y ministrando la Pascua, vamos a estar ministrando la Cena del Señor. Bueno, Pastora Patti, fue la primer Pascua fue en las casas. Sí, así es. Pero el Señor Jesús también instituyó
la cena del Señor, que era la Pascua, sí. Y fue realizada en una casa. También, en el Explícanos aposento un poco alto. de esto. También nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la Pascua, que Él la llevó a cabo con sus 12 apóstoles, que eran discípulos en ese tiempo, y pidió que se le diera un lugar que era el aposento alto, donde se reunieron a celebrar la Pascua. Pero claro, ahí entendemos que la Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo sabía que llegaba su tiempo para ir a la cruz. Él mismo sabía que tenía que cumplirlo para hacer la Pascua. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, esa sangre del Cordero que quita todo el pecado del mundo, fue hecho ahí, pero Él la representó porque sabía que ya llegaba poco tiempo para dar su vida. Y la dio por ti, la dio por mí, la dio por el mundo entero. Ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. Entonces eso es lo más importante, saber que ya nuestro Señor Jesucristo es la Pascua. Porque si vemos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cuando tú oías que de la oveja, ¿verdad? O el cordero tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo lo cumple, ya sabemos que esa Pascua ya fue hecha por Él en la cruz del Calvario. Y esa Pascua es su mismo cuerpo que dio, Él no murió, Él dio su vida por nosotros y la volvió a tomar. Y luego resucitó, no se quedó ahí clavado en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Eso es lo más maravilloso. Y esa sangre que derramó, esa sangre que el enemigo, el heridor, no puede ver, esa sangre dada en la cruz del Calvario, exhibió al diablo públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos guarda de todo mal, esa sangre que nos da la vida, esa sangre que perdona nuestros pecados, esa sangre que nos limpia de toda maldad, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Pascua que ahora celebramos, esa es la Pascua que ahora tenemos en nuestras casas. Y qué alegría que podamos, que a través del Espíritu Santo se ha revelado esto, para que lo podamos hacer en orden, sabiendo a conciencia lo que es. Y que nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso del pastor y yo, pues ya tenemos nietos, lo puedan también hacer por generaciones. Dice que va a ser un mandato de generación en generación. O sea, nosotros padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y ellos, bueno, si nos da tiempo, se los enseñaremos a nuestros nietos, aunque la obligación será de los padres, y cada padre se encargará de la siguiente generación. Por eso, después de haber pasado estos años, desde la Pascua hasta que llegó el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, verso 7, nos dice muy claramente, porque se instituyó como una fiesta. La Pascua, el pasad, del hebreo pasad, que quiere decir se brinca el heridor, o se pasa, o no puede tocar, se pasa al otro lado. Dice Lucas 22:7, llegó el día de los panes sin levadura, que es en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta su casa donde él entra. Y decid al padre de familia de esa casa, escuche bien, al padre de familia, a la cabeza responsable. Es que ya no está papá, bueno, pues usted mamá es la cabeza de esa casa. Sí, es que no está mamá y papá, bueno, los abuelos o la autoridad que esté ahí. Pero aquí dice, decidle al padre de esa casa, ¿sí? De esa familia, de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles también y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes
que padezca, antes que me vaya. ¿Sabes? El Señor quería tener ese privilegio de estar ahora después de esas profecías con sus discípulos, pero también les dijo, ya esto háganlo en memoria mía siempre. O sea, la Pascua literalmente la comemos con el Señor, la celebramos con el Señor, tomamos el jugo de la vid simbólico como recuerdo. Dice, porque hagan recuerdo, hagan memoria de esto siempre, siempre. No solamente en Semana Santa, pero hoy estamos aprovechando. ¿Sabes qué es interesante, Pastora Linda, saber o entender que la Pascua empezó en las casas? Y Jesucristo, nuestro Señor, dio el ejemplo y volvió a hacer la Pascua en la casa de un hombre. Dice, al padre de familia díganles, vamos a hacer la Pascua. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Y que realmente la palabra de Dios no tiene tiempo, o sea, no es así de, ya pasó de moda. Ahora nos toca a nosotros en nuestras casas. El Señor no está, pero mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nuestros hogares, en los cuales como padres, ahorita que decía algo bien importante, es como papás, nosotros repetir. Y decía ahorita, pastor, que las vacaciones lo tienen los jóvenes Jueves Santo, Viernes Santo, pero los niños a veces no saben ni por qué es. Así es que en Deuteronomio 6:7 dice, Dios le manda a los padres que les enseñen, dice, les repetirás, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Aquí es momento de que papá, mamá, seamos los maestros, seamos los que equipamos a nuestros hijos. Vamos a la iglesia, pero porque no hay otra cosa que hacer o porque queremos reunirnos con nuestros hermanos, pero porque primero en nuestras casas hay ese altar, hay ese deseo. Papá y mamá me enseñan, me modelan y entonces como hijo yo voy a hacer lo que veo en ellos. Entonces ahora nos toca a nosotros como iglesia del Señor, que cada familia, cada iglesia, cada casa, imagínense, es como una célula y todos celebrando la Pascua. Va a ser algo hermoso, va a ser algo hermoso, que a veces el enemigo nos trae pensamientos de, mira, no va a pasar, mira tus finanzas, mira, viene una crisis económica, mira, no vas a tener para la escuela, ¿sabes? Aquí seamos obedientes. El Señor ya tiene preparado todo y Él nunca nos va a dejar de nada. Obedezcamos lo que dice el Señor y hagámoslo en amor, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, pues hablando acerca de las casas, vemos que el Señor después mandó en la salida a Moisés y a la gente que vivieran en tabernáculos y que hicieran un tabernáculo para la adoración de Dios. La palabra tabernáculo en hebreo es mishkan, que literalmente quiere decir morada o casa. ¿Sabes? Les mandó a que habitasen en casas, pero Dios, el Señor, quería una casa también donde se le adorase y se levantara su nombre, aunque cuando después se hizo religión, Dios les dio a entender y les dijo muy claro, yo ya no habito en medio en casas hechas por manos de hombres, porque el Señor estaba molesto por la religión, la religiosidad que se había hecho ahora de esto, pero Él anhelaba. Ahora dice que nosotros somos templos, somos el tabernáculo, somos la morada de Dios, somos la casa de Dios. Él sigue y anhela habitar en las casas, en tu corazón, en tu vida, pero que tu tabernáculo principal sea tu casa, que el lugar de adoración, el tabernáculo se componía de diferentes áreas, desde el lugar, desde los patios, los atrios, que era donde estaba la alabanza, las danzas, todo. Por eso las reuniones comienzan así. Y después viene el lugar santo, donde estaba más tranquilo, donde había inciensos, donde había aromas, donde podía todavía la gente escuchar al sacerdote o los líderes, pero después vendría el lugar santísimo, ya la intimidad donde Dios hablaba, la palabra de Dios, cuando se expone la palabra de Dios en las reuniones, en los cultos. Entonces es un modelo del tabernáculo, la reunión.
que hacemos cada que nos tenemos oportunidad, los domingos, los jueves, congresos, seminarios, es replicar lo que era el tabernáculo. Por eso hay una fiesta de los tabernáculos, de las casas donde Dios habitaba. Y sabes, eso sigue vigente. Bueno, pues hay muchas cosas que la casa tiene especial en el corazón de Dios. ¿Sabes? El domingo estuvimos hablando de Obed-Edom, Sí, que David tuvo miedo porque se tropezaron los bueyes que traían esa carreta donde venían cargando el arca, que primero la debieron de haber cargado los sacerdotes, no los animales. Se tropiezan y se va a caer y viene un hombre, Usa, y quiere agarrar, meter las manos cuando él no le correspondía porque no pertenecía al sacerdocio, y pues ahí cae fulminado por la osadía de haber querido agarrar las cosas sin discernimiento, a lo aventona, pues yo voy aquí en la bola, yo aquí agarro, yo me meto, pero sin tener un discernimiento de lo que era realmente el arca. Al ver esto, la gente tuvo temor. El rey David dijo, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios? Y a este se lo echó. Pues a mí me va a pasar igual, porque yo soy también tremendo. Y nadie quería llevarse el arca, pero dice que el arca se la llevó Obed-Edom a su casa. 3 meses. Parece que nos están hablando de este tiempo de confinamiento de 3 meses. Sí. Dice, pero llevó el arca de Dios. Wow. Esos 3 meses. Y dice, y la casa de Obed-Edom fue bendecido, él y su familia en todo. ¿Sabes? David le dijo, no puedes salir de aquí, aquí te quedas cuidando el arca. Pero desde que entró el arca, que significaba la presencia de Dios. Lo vimos el domingo, que contenía el arca, el pan, el maná del cielo, una porción del maná, para que el hombre supiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vara de Aarón, para que nunca se les olvidara todas las maravillas que nuestro Dios había hecho en Egipto, y cómo había tenido cuidado de ellos, cómo se había abierto el mar por la vara. Y esa vara era una vara seca, pero cada año le salían unos renuevos, reverdecía, que quería decir mi pacto está vigente. Pero el renuevo también hablaba de aquel tronco de Isaí iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar, el renuevo de Israel. Todas estas cosas las tenemos que aprender y las tenemos que saber, porque entonces podremos entender que el estar en casa es una bendición si tenemos la presencia de Dios allí. Porque si no, yo le aseguro que hay gritos, hay pleitos, hay jalones de pelos, hay castigos a los niños, hay discusiones entre los esposos, y más si vive la suegra, los tíos ahí, de invitados de honor, pues o sea, la cosa se pone más tensa. Pero si usted mete la presencia de Dios, Amén. Estaban las tablas de Moisés, los mandamientos, sí, para que no se olvidaran nunca de las leyes de Dios. Sí. Nunca se olvidaran de las leyes de Dios. Sí. ¿Sabes? Vimos en desfiles, en marchas, todo eso que se burlaban de Jesús, de María, diciendo que María hubiera abortado a Jesús, y pura blasfemia, ofendiendo a Dios y a nosotros, sí, claro, como pueblo de Dios, de todos los cristianos en sus diferentes denominaciones. Pero Dios, de Él es el juicio, y Él pone en orden todas las cosas. Pero ahí entonces estaban en la presencia de Dios. Trae la presencia de Dios a tu casa. También estaban los ángeles con las alas extendidas, uno para allá y uno para allá, los querubines, diciendo: quien guarda este pacto está protegido y está guardado aún por los ángeles, como dice el Salmo 91. Amén. A sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. Amén. De la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así es que el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, tiene que ver con la intimidad de los hijos de Israel en sus casas con Dios. Amén. Pastora Plate. sí, así es.
¿qué nos puedes decir? Acerca de la fiesta de los tabernáculos, eran varios días que ellos celebraban para acordarse que el Señor los había sacado de Egipto como esclavos y lo había traído a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Ese es un recuerdo también es la Pascua también que celebraban, y son dos fiestas que se juntan. Entonces, pues tú y yo también tenemos que acordarnos que fuimos sacados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable que en Cristo Jesús, que nosotros antes éramos esclavos del pecado y que ahora somos hijos e hijas de Dios, que ahora nuestro tabernáculo es nuestro hogar, es nuestro cuerpo, la morada principal es nuestro cuerpo que adora y ama a Dios, pero también es nuestra familia, lo que más amamos, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Entonces, es momento de fiesta, en verdad. El diablo ha querido traer tristeza, depresiones, pero ese es un tiempo de alegría, ese es un tiempo de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó, acerca también de su venida, acerca de ese pacto mayor que Él nos dio para hacernos sus hijos, y para también la otra morada que habla es la morada eterna. Entonces tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos, porque todo eso es alegría, no es tristeza. Arregla tu casa bonito, pon alabanzas, ora con tus hijos. A lo mejor antes no lo hacías, pero ahora es el tiempo en que lo podemos hacer. Sí. Sí, y bueno, pues de ahí tantas cosas, los milagros más sorprendentes del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la mayoría fueron en casas. Yo traía hoy el estudio de todas las casas que visitó Jesús en su estancia aquí en la tierra, y aún cuando vino el Espíritu Santo. ¿En dónde creen que fue la primera llegada del Espíritu Santo? En el aposento alto. En una casa. Cuando estaban orando. Dice, se llenó toda esa casa de un viento recio. En una casa, deja que el viento recio entre. Dice, de repente vino un viento recio y llenó toda esa casa. Deja que el viento recio, el poder del Espíritu Santo entre a tu casa. Estos 3 meses, ya vamos un mes y feria, falta un poco más. Experimenta la bendición de tener la iglesia en casa. ¿Sabes? Es necesario reunirnos. Yo no estoy diciendo que no, pero si de esto aprendemos a regresar a los principios que el Señor estableció y la bendición de las casas, qué hermoso será y qué poderoso. Y algún día diremos, gracias por esto que sucedió, Señor, porque regresó el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, la reconciliación entre esposos, los malos entendidos entre cuñados, hermanos, cosas que deben de estar a un lado, porque primero es la presencia de Dios. ¿Sabes? Hablando un poco del Antiguo Testamento, había una mujer ramera que era Rahab. Sí. Ramera, pues vamos a hablar con claridad, ella se dedicaba a la prostitución, pero dice que cuando vio al ejército de Israel, a los espías que mandó Josué, y que vio que ella le dijo, cuando los escondió, les dijo, yo sé que Dios ya les dio la victoria, porque ustedes van a recuperar lo que es de ustedes, y ustedes están haciendo lo recto delante de Dios. Solamente les pido una cosa, que se acuerden de mí y de mi casa. Sí. Y ellos dijeron, vas a poner un cordón rojo en tu ventana de tu casa, y cuando todo el ejército llegue y ve el cordón rojo, dirán, esa es una casa, la casa que hizo pacto. Exacto. Y sabes que no era sino otra cosa que era poner en los dinteles de su ventana la sangre del cordero. Así es. ¿Y qué estaba diciendo este soldado? Le estaba diciendo, cuando vea esa señal de pacto, el heridor no podrá tocarles, porque Dios está en medio, entre el heridor y los hijos de Dios. Sí. Entonces, dice que Rahab fue rescatada con toda su casa. Que hermosa, ella no tuvo la necesidad de volverse a prostituir. Nunca critique a una persona que ha actuado así, porque no sabemos las necesidades. Tal vez hoy mismo habrá mujeres que digan,
estoy dispuesta a entregarme un hombre para que haya comida en mi casa, para que mis hijos no tengan hambre hoy o mañana. Pero aún en esas circunstancias difíciles, si usted, mujer, aprende a hacer ese pacto con Dios, poner ese cordón rojo, ese cordón, la sangre de Jesús, como un pacto, el heridor no podrá, Dios se impondrá entre usted y el heridor para que Dios le bendiga. Sí, amén. Obed-Edom dice, fue bendecido y prosperado en todo, encerrado en su casa. Espere los milagros de Dios, por favor, no se desespere. Ore, haga lo que pueda hacer. Hay manualidades, hay cosas que hacer. Ahorita nosotros tenemos gente de la iglesia fabricando los cubrebocas. Hay Cristal nos acaba de decir, necesito gente, necesito personal. En menos de una hora ya había contratado a un montón de gente que están haciendo trabajo desde su casa. Sí. Ya, ahorita no me vaya a mandar mensajes porque ahorita ya están ocupados. Pero vamos, es un ejemplo de cómo Dios obra en su infinita gracia y misericordia. No te dejaré ni te desampararé. Así es. ¿Sabes? Vamos a seguir hablando en estos días. Mañana viernes es muy probable. Y el sábado de resurrección también. El sábado, el domingo de resurrección, y vamos a hacer, pero el sábado también vamos a estar temprano compartiendo la palabra, recordando solamente, no adoramos el día ni festejamos los días, pero recordamos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Últimas palabras para despedirnos, Pastora Mini. Perdón. Bendecimos a los pastores de Centro de Vida, Sí, a todos Me ellos. acordé de mis pastores. A la Linda, vez. linda. Pues Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y Él, por el gozo que venía adelante de haber sufrido todo lo que sufrió en la cruz, Él fue como soportó ese sufrimiento en la cruz, pero ahora está sentado en la diestra del Padre. Así nosotros hoy estamos hablando de una Pascua, de un sufrimiento, alguien ya lo pagó, pero viene gozo, fiesta, alegría. Y damos gracias a Dios porque cuando también hacían las Pascuas, lo que decía de Rahab, nuevas cosas venían. Así es, y yo no quiero despedirme sin antes decirles a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, que ya entendiste que el Espíritu Santo ya te reveló el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados y al resucitar para darnos una vida nueva. Y déjame decirte lo que dice en Romanos 10, 9 y 10, lo dice en la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dile al Señor Jesús que entre a tu corazón, que verdaderamente lo necesitas, que verdaderamente sin Él no podemos hacer nada. Déjame decirte que mi vida cambió cuando el día que yo le dije, Señor, entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdóname todos mis pecados, límpiame de todas mis maldades, Señor. Yo quiero ser tu hija, yo reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias porque me perdonas todos mis pecados, gracias porque me limpias de todas mis maldades y ahora me reconcilias con el Padre Celestial. Entra a mi corazón y Espíritu Santo, lléname de tu sabiduría. Quiero entender tu palabra, quiero hacer tu palabra, quiero ser una persona que verdaderamente comparta tu palabra y entienda tu palabra y viva tu palabra y comparta tu palabra. Si tú hiciste esta oración de fe, te felicito, porque ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que ahorita hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que ahorita tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque no sabemos cuándo nos va a llevar el Señor. Ahorita tenemos, nos dan índices grandes de personas que han fallecido, pero tampoco nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir, como nos podemos ir dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 100 años, ¿verdad? Hay bebés. Pero déjame decirte que sí va a llegar un día en que nosotros vamos a ir a la vida eterna con Jesús, si es que tú le entregaste hoy tu corazón. Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Bueno, pues
Mañana les estaremos avisando si es mañana o el viernes. Vamos también a estar hablando de todos los milagros más sorprendentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Dónde cree que sucedieron? En las casas. Entonces vamos a estar hablando, porque quiero que quede bien claro en tu corazón que este tiempo de estar resguardados en casa es un tiempo de la presencia de Dios. Aprovéchala, ten esta oportunidad, sé sabio como Obed-Edom y deja que Dios te bendiga en tu casa, a ti y a tu descendencia. Padre, bendecimos, oramos por cada persona que ha escuchado tu palabra, que el enemigo no se robe la semilla, Señor. Ponemos tu sangre preciosa en nuestras vidas, en los dinteles de nuestras casas, de nuestras puertas, para que haya una señal, Señor, de ese pacto, y el heridor no puede llegar, porque tú te interpones entre el heridor y nuestra casa, Señor. Tú te atraviesas y dices, lo que quieran con ellos va a ser conmigo, y tú echas fuera al heridor, al destructor, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que cada hogar sea bendecido, sea prosperado, Señor, en medio de esta crisis. Tus hijos, Señor, se verá la diferencia, Señor, en tus hijos, Señor. Bendecimos a cada persona que tal vez está escuchando por primera vez la palabra, para que pase no solamente a ser criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Dice la palabra, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado una autoridad y un derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios los bendiga, los amamos, los extrañamos, pero también queremos seguir haciendo de esta casa un tabernáculo de la presencia de Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos.